Tu aporte mensual es esencial para mantenernos en funcionamiento y seguir generando contenido relevante. Chema Librería, en el Caracol Irarrázaval local 310B. Somos Pevar Constructora. Seriedad, calidad y confianza para su hogar y proyecto. Nos puedes ubicar en la página web www.pevar.cl o contacto@pevar.cl. Nuestro número telefónico es +569 351 85474. Águila Vital Dental Group luce una sonrisa como estrella de Hollywood. Estamos ubicados en Mercado Vespucio Sur 1307, Las Condes, piso 5, oficina 507. Contáctanos al +569 92046762. Compra un espacio publicitario, potencia este proyecto y llega a cientos de personas que comparten valores. Buenas noches a todos, sean todos muy bienvenidos. En el nombre de Legado Ediciones, quiero darle la más cordial bienvenida al lanzamiento del libro negro del indigenismo de Cristian Rodrigo Iturralde. Ahora, antes de introducirlo, para que nos pueda contar sobre este interesante tema, más que vigente y más que invisibilizado en nuestro país y en nuestro continente, en Hispanoamérica, primero les quiero dar una pincelada por todo el contexto y una visión que nos va a otorgar la periodista e historiadora de la Universidad Gabriela Mistral, directora de Red Cultural, que yo creo que también todos saben la notable labor que ha estado haciendo esta grande de nuestras filas, que es Magdalena Mervilá, que tenemos el gusto de tener al día de hoy y que no solamente va a hacer la reseña del libro de Cristian, sino también participó en este libro en el prólogo, así que nos va a contar de una manera muy pormenorizada de la visión sobre el indigenismo en nuestro país y también darles un adelanto sobre el libro. Así que, sin más preámbulos, démosle un cordial aplauso a Magdalena. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Primero agradecer a todos los que hicieron posible esto. Obviamente Cristian, que escribió el libro, que después me escribió, me podía hacer el prólogo, y ahí yo me demoré un rato porque había muchas cosas que hacer. A Legado, a Edu, que está allá atrás, que yo sé cuánto se ha esforzado, y además no era fácil el lanzamiento para que yo estuviera, porque de verdad yo llego todos los días tarde a mi casa y no tengo ni una fecha. No es que no quiera, la Sofía es testigo de que eso es verdad, ¿ya? Así que, pero como dicen, hay que insistir, y así que hoy día estamos aquí. Y estamos aquí porque lo que ha hecho Cristian y mucha gente más, porque no somos pocos, porque somos muchos. Y efectivamente hemos estado haciendo una labor, y digo hemos en plural, porque la batalla cultural es algo que es la madre de todas las batallas. Y efectivamente hay muchas cosas que no se aparecen a los sentidos, no al común de la gente, pero algunos sentimos en algún momento. Yo creo que a Cristian y a muchos otros al otro lado de la cordillera y en otros lugares les pasó lo mismo tal vez que me pasó a mí. De pronto, y yo lo voy a contar como una historia personal, pero sí, yo estudié historia, estudié periodismo, estudié filosofía, un MA en filosofía de la educación, sacando el doctorado en filosofía, que digo ando porque todavía vamos a ver qué va a pasar con eso. Ya no me importa, da lo mismo, si es lo que pase es lo que tiene que pasar, punto. Pero efectivamente son esas cosas que mi propio marido me dice: tú que eres tan capaz, te dedicas a hacer estas cosas, que además yo trabajo el 80% de las cosas ad honorem, ¿ya? Y por lo tanto él encontrando que te estás perdiendo, tal y cual. Pero yo tendría que nacer de nuevo. Cuando vino el 2019, yo dije, entendí tantas cosas que el resto no entendía, y me senté y escribí un libro. Y así partió de alguna manera esta exposición mediática
porque yo estaba en la batalla cultural, pero era una batalla silenciosa en la red cultural, en la academia, y de pronto sentí el deber de explicar lo que la gente no entendía, ¿ya? Y cuando ganó el rechazo en este país, porque ustedes dicen esto no estaba presente, cuando se hizo el primer mamarracho, muchos se dieron cuenta de qué es lo que he explicado precisamente, no aquí, en este, perdón, con el otro libro. Ese también. Y precisamente cuando ganó el rechazo, mi marido me acompañó, que es mi mayor socio, mi mayor apoyo, y no es que me ningunee, ni mucho menos, sino que él pensaba que no puede entender que alguien trabaje tanto tiempo y cuánto te van a pagar nada, y cuánto te van a pagar nada, y cuánto te van a pagar nada, y cuánto tiempo lleváis en la radio y no te han pagado nunca nada, en fin, sigue. Y me quedó mirando y me dijo el mejor piropo que me ha dicho en la vida. Así como que me miró de lado y me lo voy a decir textual: tus weas sí sirven. Y claro, sí, sirven para entender. Entonces, claro, cuando Cristian me mandó el libro, que tengo que reclamar a Edu, que estaba mal compaginado. Ustedes no saben, y no tenía número de páginas. Tuve que hacer como jugar como a un puzzle. Pero lo logré, no se preocupen. La lógica hace completar y dar vuelta a las páginas, pero yo dije, Edu, te debía eso, no te lo había dicho, porque fue terrible. Saqué las páginas, los corchetes, pero en fin, ya. Efectivamente, en la medida que iba leyendo, encontré que esto era súper interesante, me demoré porque había que leerlo entero, y de hecho Cristian me decía, la gente no lee los libros enteros y escribe algo. Sí, yo leo habría que nacer de nuevo, Ursulinen, ¿ya? Ich weine in deutsche Schule, yo estuve en un colegio alemán, eso no se puede cambiar. Y claro, escribí este prólogo. Pero aquí lo que quiero plantear es que Cristian toca un tema que está hace mucho tiempo. Yo fui ayudante de Descubrimiento y Conquista de América antes de ser ayudante de don Julio Retamal Faveró, quien es para mí mi gran maestro. Pero trabajé Descubrimiento y Conquista y me fasciné en particular por las leyes de India. ¿Ya? Es más, obsesión por las leyes de India, y en algún momento mi madre a mí me regaló unas leyes de India de 1648 que tengo en mi casa, que probablemente es lo más elegante que tengo en mi casa. ¿Ya? Leyes de India preciosas. ¿Ya? Pero sí, me interesaron las leyes de India y estando en Salamanca, o sea, una emoción profunda. Porque lo que hicieron los españoles con respecto a los indígenas es que no es extraordinario. No hay ninguna ley que hoy día los ensalce más que lo que hizo la legislación hispana. ¿Ya? Es una cosa realmente increíble y nos han contado un cuento que es mentira. Por lo demás, en este país fue don Alonso de Ercilla el que los hizo visibles y los convirtió en gesta heroica. Si sabemos algo de Lautaro, de Caupolicán, de Fresia, es porque ese hombre con una pluma fabulosa vino a hacer supuestamente un report, en el fondo un informe del Reino de Chile, porque nosotros éramos el Reino de Chile, créanme. ¿Ya? Y éramos el Reino de Chile por casualidad, porque Felipe II se tenía que casar con María Tudor, y María Tudor era reina y él no tenía los pergaminos, y lo nombraron rey de Chile. Pero nunca había conocido sus tierras, y por lo tanto Alonso de Ercilla, elegantísimo, llegó para acá, vio y escribió algo magnífico. A ver, si nosotros tenemos una historia, la contaron los españoles. Si alguien perfeccionó, porque en un momento, Chile, importantísimo. Don Alonso de Ercilla no solo escribió, sino que es el idioma de Castilla, que se perfeccionó con Alonso de Ovalle en este país. Estando en Salamanca me mostraron, hablando de Alonso de Ovalle, dice, y este es un gigante que perfeccionó el castellano. Y en Chile nadie tiene idea, porque somos unos chaqueteros, porque somos unos olvidadizos, porque no vemos más allá de la cordillera. Hay demasiadas cordilleras a nosotros aquí alrededor. Y eso ha permitido que seamos miopes y que nos olvidemos. Y por lo tanto, como nos olvidamos, porque quien no conoce su pasado no se entiende a sí mismo, no solo está condenado a repetir los errores, sino que quien no sabe quién es. ¿Y quién soy? Yo soy Magdalena Mervilá.
hija de Arnaldo Mervilá, nieta de Osvaldo Mervilá, que sí, mi padre era argentino, pero que conoció a una chilena que tiene una historia para atrás. Yo no soy yo soy una historia, yo soy parte, yo tengo biografía y soy quien soy porque mi madre, es más, yo siempre digo, a mi mamá la pateó su pololo y mi abuelo desesperado porque ella estaba triste la mandó a estudiar un magíster en la Sorbonne. Estamos hablando de una mujer que había estudiado Derecho cuando nadie estudiaba y ahí conoció a un argentino. Y aquí estoy yo. Me debo a París, tengo que decir, oh my God, no es menor. Pero claro, ¿qué es lo que nos pasa? Nosotros nos olvidamos de qué somos. Y entonces nos olvidamos que hablamos el idioma de Castilla. Y es más, los indigenistas también discuten hablando castellano. Es más, muchos interpretan, ayer yo estaba tengo un club de lectura y leímos 100 años de soledad y yo me reí mucho porque la verdad es que tengo que decir que Gabriel García Márquez yo lo leí en el colegio y me encantó, lo leí ahora y me fascinó más aún, pero porque es genial. Él usa un sentido del humor quijotesco, cervantino, con lo que ya te dice al tiro, que ama lo hispano. Pero ¿cómo? La crítica literaria dice que él valora lo latinoamericano. No, él no valora lo latinoamericano. Si no, habría escrito en quechua o en náhuatl, pero escribió en castellano. Y escribió una obra magna en castellano para decir que nosotros éramos parte de España. Nosotros nunca fuimos colonia. Nosotros fuimos parte de España, equivalente a lo que era Valencia, a lo que es Extremadura. Éramos una provincia más. Pero de pronto entró a este mundo, y aquí viene el punto. Primero, cambio de dinastía, Borbones. Con los Borbones entró lo francés. Yo sé que me debo a París, eso es verdad, pero lo francés es algo complejo. Lo voy a resumir en lo siguiente. La reina Victoria le preguntó a su primer ministro, Benjamin Disraeli, en un momento, ¿qué es esto de la burocracia? Y Benjamin Disraeli, que era genial, le contestó, algo muy francés. Francia es estatista, eran absolutistas, los Borbones ya son otra cosa. Pero junto con los Borbones, la enemistad del inglés, a quien yo quiero profundamente, van a crear la leyenda negra. Y la leyenda negra es una leyenda política para ganar supremacía. Si todo es político, a ver, si no piensen ustedes que hoy día es muy distinto. Se sacaban los ojos antes, se sacan los ojos hoy día. Es exactamente lo mismo. Y esa leyenda negra, que fue una invención política para quitarle supremacía al imperio español, ha servido como base para lo que ha sido, y aquí lo vamos a decir con todas sus letras, una religión de sustitución. Occidente es la cultura cristiano-occidental, que se ha negado a sí misma. Es más, el año 2004 la Constitución Europea no quiso poner el cristianismo, sino para decir que tenemos un componente intelectual cristiano, no hay que decir ni amén ni ir a misa. Pero hay que entender que sin cristianismo no hay derechos humanos. Sin cristianismo no hay valor de persona ni valor de la vida. La vida tiene valor específico y importante en Occidente, no en Oriente. En Oriente no tiene ni un valor, pero ni uno. Hoy día hablábamos de democracia, lo van a ver después en el programa, y cuando dicen es que la democracia es un invento occidental. Dice que China no es democrática. China nunca ha sido democrática. Es que Rusia nunca ha sido democrática, nunca van a ser democráticas, porque la democracia no son elecciones, es mucho más que eso. Y la gran trampa es pensar que la democracia son elecciones. Entonces, cuando perdimos el cristianismo, va a entrar, porque el hombre cuando deja de creer en Dios, como decía Chesterton, cree en cualquier cosa. Y entonces va a entrar la gran religión de sustitución, que es el marxismo. Y el marxismo es una religión, religare, volver a unir, da propósito, da sentido. El comunista, cuando tú le preguntas, ¿quién eres? Se dice, soy comunista. Perdóname, yo puedo tener una creencia, pero yo soy Magdalena Mervilá. Y soy madre, soy, digamos, soy señora de mi marido, soy muchas cosas antes de ser, de alguna manera, mi visión política. Cuando ya te reduces a tu visión política, estáis frito, porque por lo menos, no sé, encuentro que uno es mucho más que eso. Yo intento ser una buena persona. Eso es lo más importante. Y veo en otro que hay bondad más allá de que piensen distinto.
Podemos pensar distinto, somos todos únicos y irrepetibles. No hay otra Magdalena Mervila, menos mal. Sería terrible. ¿Ya? Pero efectivamente eso es lo que hay que comprender. Entonces el marxismo va a surgir en la Revolución Industrial, en particular, porque pensemos que el Manifiesto Comunista es de 1848, pero el germen anterior está en la Revolución Francesa y previo a eso, en Francia específicamente, la Ilustración. Rousseau es el gran culpable. Y Rousseau establece la idea de este estado presocial, donde existía un bon sauvage que corría a popelé por las praderas, porque era nómade, era bueno. Pero el hombre se sedentariza, comienza a acumular, la propiedad es el origen de todos los males, genera la desigualdad y por lo tanto surge la idea socialista de que hay que crear un Estado que sea grande para que devuelva la onda perdida. Es la base del marxismo. Pero el marxismo se convierte en una religión de sustitución en el siglo XIX, donde efectivamente nosotros, y él interpreta, porque es materialista, el dios de Marx es la economía, mide todo en términos de lucas, hasta la dignidad, porque la dignidad no es material. Alguien puede no tener nada y ser muy digno, y alguien puede tenerlo todo y ser muy indigno. Entonces cuando interpretan todo materialmente están fritos, ¿ya? Porque además el día que nos muramos nos vamos a ir sin nada. ¿Ya? Una cosa que es importante. Entonces, bueno, planteando esto, él va a interpretar todo en términos materiales y va a interpretar además la historia, porque es hegeliano, como la historia de la lucha de clases, opresores, oprimidos. Siglo XIX, burgueses, proletarios. Pero la teoría no va a funcionar, porque la revolución industrial va a dar riqueza y va a surgir la clase media. Chuta, no me funciona la teoría, ¿qué hago? Ya, bueno, van a venir los reinversores, los que van a reinventar el marxismo. Escuela Crítica de Frankfurt, dígase, que van a tomar a Gramsci y van a darse cuenta no solo que hay que hacer la revolución de arriba, un marxismo cultural de la educación, los medios de comunicación, la cultura, sino que van a buscar nuevos nichos para dividir, para generar contradicción, para generar enemistad. Entendamos una cosa, el marxismo se mueve por la envidia y la envidia es un tipo de tristeza. Los envidiosos no son nunca felices, así que si hay alguno envidioso aquí, el problema que tienen en la vida es ser envidioso. Siempre va a haber alguien mejor que uno, en cualquier cosa. Alguien va a tener el pasto más verde, ¿ya? Pero si tú no te conformas con lo que tienes y no ves el vaso medio lleno, siempre vas a ser un amargado. Los envidiosos son unos amargados. Y como amargados son infelices. ¿Ya? Es una enfermedad del alma, es una tristeza del alma. Movido por la envidia, no quiere que no hayan pobres. Marx no quiere que no hayan pobres, no le importan los pobres. Lo que no quiere es que hayan ricos. Que es terrible, es terrible. ¿Ya? Entonces, dicho eso, se va a cambiar a distintos lugares. Y ahí va a surgir, por una parte, se van a apoderar de la causa del feminismo. Si a mí no me gusta la palabra machismo, tampoco me gusta la palabra feminismo. Yo creo que son personas y somos complementarios. Menos mal que hay hombres y mujeres. Este mundo sería muy aburrido. A mí me encanta la dinámica con puras mujeres, pero a veces es bueno el cabo de la tierra masculino. Y al revés, ¿ya? Los hombres serían realmente incapaces relativos si no existiéramos las mujeres. Pregúntele a Macondo. ¿Ya? O sea, en Macondo los hombres son todos unos imbéciles. Incapaces relativos absolutos. Si no fuera por Úrsula de Guarán, Macondo se elimina antes. Cuando ella se muere, empieza la decadencia y todos mueren, para que se hagan la idea. Pero dicho eso, no somos enemigos. Y eso mismo lo van a tomar en el indigenismo. Entonces, aquí lo que hace Cristián es ir contando, sí, de la leyenda negra, de lo que se basan en esta idea de que hay un bon sauvage. Eran buenos, aquí eran todos buenos, plantaban flores, ya comían, no sé, miel de las abejas. Y de pronto llegaron los españoles, los peores villanos que podían existir. Y además, la leyenda negra multiplica a los indios, porque no había esa cantidad. Pero además no eran indios. Indios porque supuestamente el pobre Colón creyó que llegó a la India y nunca supo dónde llegó. ¿Ya? Además, pobre Colón, porque Colón es uno de los que lo han atacado cantidad, pero no llegó primero, no supo dónde llegó, le dieron todo, se lo quitaron todo. Bueno, el continente no tiene su nombre, pero bueno, se quedó con un país, Colombia, pero después, podríamos decir, tenía feriado, tenía día, hoy día no tiene feriado, no tiene día, le quitaron las estatuas, se va de mal en peor porque la deconstrucción lo ha convertido en un genocida. Colón no fue un genocida. Eso es lo primero que hay que decir, pobre Colón.
Yo le tengo mucha pena. Cuando me lo encuentre le voy a decir, sé que fuiste un buen hombre. ¿Ya? Será justo y necesario hacer eso. Pero claro, va a partir con este tema, luego va a internarse en esa idea además, que aquí la base es que hay, digamos, actores, o podríamos decir, población originaria, porque hoy día no se habla de indios, no se habla de aborigen, se habla de pueblo originario. ¿Ya? Es más, yo viví en Canadá y entonces había que hablar de First Nations. Aquí en América son todos turistas. Unos llegaron antes, otros llegaron después. Por lo tanto, ese cuento no vale. Y es más, podrían decir, pero claro, científicamente sabemos que llegaron por el estrecho de Bering, que aquí no vivía nadie, y además el continente estaba relativamente desocupado. Pero además murieron principalmente por enfermedades. Y ojo, murieron aborígenes y murieron españoles. ¿Ya? Por lo tanto, y entendamos una cosa, los españoles no vinieron a usurpar y a explotar, vinieron también a evangelizar. Y ojo, los españoles se casaban. O sea, aquí hay mixtura, nada que ver con la, digamos, con lo que podríamos decir es la conquista del... Yo quiero a los ingleses, yo me dedico a la historia británica, los admiro profundamente, pero los anglosajones fueron unos desgraciados en ese sentido, no hay mixtura, aquí sí. Entonces, es muy distinto, llegaron con la espada y la cruz, es verdad, con la cruz, súper importante. Y trajeron el idioma. Y es más, los integraron, se casaron. O sea, aquí era que abusaban, la idea es como, y abusaron y se violaron a todas las mujeres. Mentira, las tomaron de mujer. Se casaron, tuvieron hijos legítimos. Entonces, aquí hay una historia que parte mal. Y a eso después súmenle el marxismo. Entonces, cuando ya le sumamos el marxismo, tomamos eso y vamos dividiendo y generando este mito que además, como la gente es ignorante, se las cree todas. Vuelvo a Macondo, Latinoamérica. ¿Qué es Macondo? Sí, es Latinoamérica. ¿Qué es Macondo? José Arcadio Buendía es un ignorante que llegan los gitanos y se asombra por un imán. Se asombra por un imán, es un imbécil. Pero después ve el hielo y vende la plata, saca la fortuna que tenía su mujer para comprarse el hielo. Es un imbécil que no sirve para nada, ¿ya? Pero ojo, ¿qué pasa? ¿Qué es Macondo? Y la familia Buendía son todos unos incestuosos, son unos animales, esos son. Pero de pronto sale el hijo, y esto me interesa plantear, Aureliano. El coronel Aureliano Buendía ha peleado 32 guerras y las ha perdido todas. ¿Quién es Aureliano Buendía? Uno de los tantos guerrilleros que surgieron en Latinoamérica cuando se fue lo que nos unía, España. ¿Qué es Latinoamérica? Es un continente empapado de lo francés, de socialismo y de esta idea utópica y que además se compraron el Bon Sauvage. Por lo tanto, era caldo perfecto para que la mezcla del Bon Sauvage con la mezcla del socialismo generaran el marxismo cultural y el indigenismo. Cristiano usa muchos datos. Es más, uno que ha impactado, además, el Bon Sauvage. ¿Qué Bon Sauvage? Si los españoles ganaron aquí, es porque los aztecas tenían subyugado a todo México. Es más, el pueblo del lado, los olmecas, dicen, ay, por fin, el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Obvio. A ver, Cortés tomó de amante a la Melinca, que efectivamente lo ayudó, y esto no fue que llegaron, al contrario, llegaron a liberar. Y uno dice, bueno, es que los aztecas eran terribles, pero los incas eran buenos. Los incas tomaban a los pueblos del lado y le abrían los vientres a las mujeres para que no tuvieran hijos. ¿De qué estamos hablando? No solo sacrificios humanos, sacrificios de niños. A tanto que les baja con el, ay, murieron niños. A ver, eran tremendos. Ahora piensen ustedes, mentalidad hispana, católico, apostólico, romano. ¿Ven esto? ¿Qué habrían dicho ustedes en el siglo XVI? ¡El demonio! Obvio que habrían dicho que era el demonio. Hay un choque de cultura y de visión. Pero lo claro está, es que en la visión cristiana occidental, que es la que nos empapa hoy día, matar a un niño por sacrificio humano es malo. No es bueno. Esa gente no era necesariamente buena. Eso no quiere decir que no hubiese bueno. Pero aquí hay una leyenda que ha sido utilizada con un fin político. Acuérdense del mamarracho. Pregunta, gobierno de Boric, ¿cuánto ha hecho por los indígenas? ¿Lleva cuánto gobernando?
después de que no le funcionó el mamarracho, ya, ahora, en la votación del mamarracho, los mapuches votaron por el mamarracho, no votaron en contra. Bueno, la ley indígena lo que ha hecho es intervenir, por ejemplo, a los colegios subvencionados para meterle a un funcionario de inclusión indígena adentro de los colegios, y eso es para que aprendan mapudungún, ¿no? Eso es para intervenir en los colegios. A ver, si hay que ser muy imbécil. Entonces, este libro ayuda a ver, porque hay veces que tenemos ojos, sí, los tenemos, pero la mayoría de la gente camina y no ve, porque quien no tiene conocimiento, igual que José Arcadio Buendía, considera que un imán es fabuloso y un imán es solo un imán. Tal igual, es solo un imán. Y el hielo es hielo, y peor todavía. Me lo compro, gasto la fortuna. ¿Y qué le va a pasar al hielo? Se va a derretir. O sea, a ver, Gabriel García Márquez es genial. Yo lo incorporé, porque yo el día que me muera, yo siempre digo, voy a ir a ver a mi papá, voy a ir a ver a mi hermana, después voy a ir a ver a Oscar Wilde con el mejor champán que haya en el paraíso, espero ir al paraíso. Y le voy a decir, Oscar, we need to talk. Después voy a buscar una chela, voy a buscar a Chesterton para que conversemos, pero voy a agregar. Voy a ir a conversar con Gabriel García Márquez y le voy a preguntar, Gabito, explícame. Amigo de Fidel Castro, pero no eres comunista. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Así que este libro vale la pena para entender, ya que hay mucho dato, hay también todos los ideólogos, porque efectivamente los ideólogos que están detrás de esto son los que asesoraron al mamarracho, al whatever, mamarracho, y que, ojo, es súper importante que ustedes lo recuerden. Y cada vez que se le olvide, lo recuerden. No hagan el asado con ese texto. Guárdenlo, mírenlo, porque eso es lo que quieren todavía. Y lo dejaron por escrito. Y hay que decir una cosa, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si ustedes piensan que nos salvamos, todavía no. Y si no nos salvamos es porque los que tienen ojo no saben ver. Este libro ayuda a ver debajo del agua, que es importante. Y ahora nos toca ya ver un nuevo tema, un tema importantísimo, que es el libro negro del indigenismo, terrorismo y separatismo en América. Así que los dejo con ustedes, al gran Cristian Rodrigo Iturralde. Bueno, gracias. Muchas gracias por estar a todos aquí después del trabajo donde está cansado, con el frío, etcétera. Muchas gracias. Para mí realmente siempre es un privilegio poder visitar su país, estar en esta tierra donde en los últimos años se han hecho tantos amigos y grandes amigos, muchos de los cuales están presentes. Aquí está, bueno, mi amiga del alma Francisca Morrison. Por supuesto, bueno, ni hablar de la Magda, porque realmente yo no sé si está mejor el prólogo que me hizo ella que el propio libro, porque el prólogo, le digo, es una síntesis magistral, y no todo el mundo tiene esa capacidad de síntesis, que es una de las muestras más grandes de inteligencia, porque una cosa es resumir, otra cosa es sintetizar la esencia. Así que, aparte hablaba mucho de la persona, de la calidad humana, porque una cosa es hacer un prólogo, que también es un acto de generosidad, porque uno dispone de cierta cantidad de tiempo y dice, bueno, ¿sabes qué? Lo liquido en 20 minutos. Bueno, tú, listo, perfecto. No, si uno lee el prólogo va a ver que realmente, digamos, un trabajo pormenorizado, una generosidad de tiempo muy grande, conceptos, datos, así que bueno, estoy más que agradecido que aparte vino, me acompañó, me llevó, estuve en la Radio Agricultura, así que se agradece mucho el apoyo. Está otro gran baluarte que tiene este país, que es un faro para el mundo, por lo menos una cuestión que es tan subestimada y que ha sido tan utilizada por el enemigo, especialmente, diría yo, en los últimos 70 años, que es la cuestión del arte. Está Ricardito Ramírez, de Artistas Libres, que es un gran referente, gran conocedor, pero mejor persona. Es el primer gran amigo de Chile que tuve, es él, y después fui conociendo a varios, está bueno. Pues hay Valentina, Ursúa, bueno, hay tantos amigos, me estoy olvidando. Bueno, está Italito, por supuesto, Italomé, bueno, hay varios, y por supuesto quiero agradecer a la gente de... ¿A quién? A la Clau, perdón. Agradezco a todos, y seguro después le voy a pedir disculpas. Quiero agradecer especialmente también a Legado,
Legado de Ediciones, a Eduardito y a Mónica, un trabajo tan serio, ya tienen publicado más de 10 trabajos, así que creo que hay que intentar apoyar también a esta editorial, que elabora de un modo muy constante, muy serio. Y bueno, y a tantos otros amigos, está, sí, lo nombré, Osturzo, bueno, y saludo a todos los amigos también que están colaborando con el Partido Nacional Libertario, que les deseo lo mejor para que pueda existir aquí en este país una alternativa realmente conservadora y patriota. Así que estoy muy contento que estén llevando adelante el proyecto y ojalá que pronto se puedan constituir en partido político y poder participar en las próximas legislativas. Legislativas, ¿no? Son las próximas. Y bueno, presidenciales, por supuesto. Así que bueno, ahí hubo un gran futuro para Chile. Así que bueno, pasados los agradecimientos, que seguro estoy siendo, digamos, injusto y me he olvidado, pasando un poco a la materia esta, bueno, a ver, la cuestión del indigenismo, yo voy a ser muy sucinto, ser lo más, digamos, sí, sintético posible, claro, lo que, bueno, un poco contradice, mi letra muy clara no es, pero bueno, voy a intentar seguir un poco, yo me ordeno de este modo. ¿Querés agregar algo, Francita? Bueno, ¿qué te iba a decir? Como sabemos, bueno, a ver, nosotros ya conocemos, por lo menos los que estamos en la cuestión de la batalla cultural, hemos visto y lo he explicado muy bien. Una de las personas que lo ha explicado con mayor claridad, tal vez, últimamente, es tanto Agustín como Nicolás Márquez, que hablan de esta transformación de la izquierda, digamos, esta necesidad imperiosa de la izquierda, luego de la implosión de la Unión Soviética, en buscar nuevos agentes revolucionarios para ir sembrando, digamos, esa semilla del odio, el resentimiento, para destruir, digamos, todo lo que es la cultura occidental. La izquierda del marxismo siempre ha sido, digamos, muy, digamos, inteligente en esto. En muchos casos han visto la cuestión cultural identitaria mucho antes que nosotros, se han ocupado antes de estos temas, por eso han tenido realmente, digamos, grandes logros en cuanto a modificaciones estructurales de la sociedad, desde mayo del 68 en adelante. Y por supuesto que el marxismo históricamente tiene estrategias a nivel regional, nacional, continental, etc. Entonces, la pregunta de ellos fue muy simple. Bueno, a ver, en esta región, ¿cuál es el elemento que yo puedo utilizar para generar, un poco lo adelantó la Magda, que el marxismo solo puede prevalecer, digamos, generando antagonismos, digamos, conflictos artificiales, donde no debería haberlos, ¿verdad? Enfrentando a la propia sociedad. Lo vemos en el caso más claro, hombre, mujer, qué sé yo, homosexual, heterosexual, ¿cuál me quedó? Y bueno, indígena, hay varios, ¿vieron? Todos estos conflictos que van creando. Por ejemplo, en Estados Unidos, la izquierda mete todas sus fichas en el conflicto racial, blanco contra negros, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, cómo la izquierda apoya de un modo, digamos, muy claro en lo que es Europa Occidental, la cuestión del Islam radical, ¿verdad? Entonces apoyan todo lo que es esa migración masiva que va destruyendo poco a poco y carcomiendo los cimientos de esa otrora civilización occidental, cristiana, dadora de la cultura de nuestros países americanos. Bueno, en África siempre están puestos en los movimientos anticolonialistas. Y acá, ¿qué mejor elemento disruptivo para la izquierda que el indígena, ¿verdad? En América. Entonces había que poner al indígena contra el blanco, al indígena contra el mestizo, ¿verdad? Entonces, y mediante este discurso, digamos, de victimización, digamos, o sea, de victimización del indígena, es decir, que ustedes fíjense que si hay un factor común, es, digamos, idealizar completamente digamos, al indígena, a su historia, y criminalizar paralelamente todo lo que provenga del occidente, digamos, prevalentemente cristiano, ¿verdad? Y bueno, mientras esta victimización, digamos, tiene efecto en gran parte del hombre promedio, bueno, ellos van logrando poner en la agenda política ciertos cambios estructurales o que afectan de un modo estructural, de un modo profundo e íntegro a nuestras naciones. Entonces, el indigenismo básicamente, por lo menos el indigenismo, ya intentaré pasar revista sobre, digamos, las distintas mutaciones que ha tenido el indigenismo desde sus comienzos hasta la actualidad, pero hoy es un peligro, o sea, no es un peligro ilusorio, es un peligro concreto para la integridad, no solo territorial, especialmente de la Argentina y de Chile, porque ellos ya abiertamente le han declarado la guerra a Argentina y a Chile, ya abiertamente reconocen que no solo no se sienten
ni argentinos ni chilenos, sino que ellos prácticamente quieren, en muchos casos, exterminar al argentino y al chileno. No con esas, tal vez no lo dijo exactamente con esas palabras, pero ellos rechazan completamente la idea de ser argentinos y de ser chilenos. O sea, son naciones dentro de una propia nación y por eso están bregando por la separación, de hecho, ¿verdad? Y por eso, naturalmente, las vinculaciones, a las cuales ya también pasaré a dar cuenta en lo sucesivo, con los grupos, digamos, separatistas más importantes, por lo menos en los últimos 40 años del mundo. Ahora bien, previo a pasar, digamos, nosotros últimamente hemos tomado, muchas personas, digamos, conciencia del peligro de muchos de estos grupos indígenas a raíz de, digamos, las manifestaciones violentas de grupos mapuches, por ejemplo, o aymaras, si queremos, en Bolivia, etcétera, ¿verdad? Digamos, cometiendo actos que uno puede tipificar tranquilamente como actos terroristas, según la propia ley antiterrorista que está vigente en Chile y en Argentina. Son actos terroristas. Ahora bien, pero hay otra vía también para poder imponer sus condiciones de partir nuestras repúblicas, que es también la vía legal constitucional. Y un poco en esto también lo hemos visto de un modo muy claro en los mamarrachos argentinos, los mamarrachos chilenos pasados, donde se querían poner la cuestión de la plurinacionalidad. Pero bueno, ya vamos a pasar a eso. Pero lo que yo quiero hacer una especie de introducción necesaria, previo a la cuestión propiamente política, ideológica y actual, de ciertos mitos relativos a los indígenas que les ha permitido poder avanzar en esta agenda política y poder penetrar en la arena política y lograr, digamos, y haber tenido grandes logros en este sentido. Porque ustedes fíjense que a diferencia, por ejemplo, de lo que es la ideología de género, la cuestión del feminismo radical, el ecologismo, etcétera, que son cuestiones que hoy en general muchas personas han tomado conciencia de lo que eso implica, y hay ya sectores, especialmente conservadores y patriotas, que se ocupan del tema y, digamos, entienden la, digamos, gravedad que reviste esta cuestión. Pero la cuestión del indigenismo como ha pasado un poco debajo del radar. ¿Por qué? Porque todavía goza de un rol, el relato del indigenismo goza de cierta salud, incluso entre personas que no podemos tener por socialistas. ¿Cuál es, a ver, la mentira fundamental en la cual básicamente, por la cual logran todo tipo de concesión los grupos indígenas o indigenistas? El relato común que uno le pregunta a la gente en la calle, no, claro, pero ¿cuál es? Bueno, le tenemos que dar todo lo que quieren, porque, a ver, ellos son los dueños del continente, nosotros vinimos y se lo ocupamos, y bueno, son originarios, son los autóctonos. Entonces, claro, todo el mundo dice, y bueno, quieren más tierra, le damos la tierra, quieren recursos, le damos recursos, quieren más derechos, le damos más derechos, porque en definitiva la tierra es de ellos. A ver, y acá hay una cuestión fundamental que yo creo que derriba, creo yo, el sofisma madre que sostiene toda esta ideología. Entonces, es necesario previo, si nosotros queremos, digamos, intervenir digamos, en la política, hacerle entender a la gente la peligrosidad de la agenda que tiene el indigenismo, tenemos que desarticular muchos de estos relatos que incluso muchos de nosotros creíamos, hasta que te pones a investigar esto, hay gente muy buena, incluso gente conservadora, patriota, que capaz no sabía. Hay muchas cosas. Entonces dice, bueno, che, pero en definitiva los indios los sacamos a patadas. No, pará. Entonces hay una serie de mitos históricos que es necesario, digamos, clarificar, incluso para después dialogar con otra gente y para que un poco puedan tener una apertura mayor en relación al tema este. El primero de ellos, voy a intentar no extenderme mucho, es la cuestión de que el indígena supuestamente es originario. A ver, esto es una gran mentira. Como sabemos, y lo repito, hay que repetirlo a veces que sea, digamos, necesario, no existe un hombre autóctono del continente. En definitiva, los indígenas son tan turistas como los europeos, así como se los digo, ¿verdad? No existe un hombre, digamos, originario. Si quieren llamarles originarios, son originarios del Asia. Ahora bien, una cuestión relacionada a esta
para que nos dejen de correr con el cuento de ese que la tierra de ellos, nosotros en definitiva somos como ocupas y tenemos que acceder a todas las concesiones que ellos nos piden. Bien. Ahora bien, incluso uno puede decir, bueno, pero ellos llegaron antes que los españoles. Bien, ahora que hay una pregunta fundamental que nadie se ha hecho, mire que he leído sobre el tema. Si acaso poner un pie en el continente implica ya que uno pueda, digamos, constituirse en el propietario absoluto de todo el continente. Si vos pisaste el primer indígena venido de Siberia que puso un pie, ya está, todo el continente es mío. Aún si yo no conocí la mayor parte del continente, al momento que llegue a España, estos datos que les doy son, créanme que intento ir a lo medular y desmonta gran parte de las cuestiones que nos dicen en las cuales ellos basan sus demandas. Al momento que llegan los europeos, este era un continente inexplorado, prácticamente era un continente deshabitado. Los indígenas estaban concentrados en regiones muy específicas. La región mesoamericana, la región andina, ¿ok? Y había algunos desperdigados por Estados Unidos, ¿verdad? Poquitos. Entonces, prácticamente, eran más o menos, según los estudios de Rosenblatt y otros muy reputados, básicamente había 10 millones de indígenas al momento de la llegada de España, de los cuales 5 los tenés más o menos en Mesoamérica, 3 en la región andina y después hay un par desperdigados. Entonces, ni siquiera tenían contacto entre sí esos pueblos, o sea que la mayor parte de las tierras del continente no eran ni conocidas, por supuesto que si no eran conocidas por los propios indios, ni siquiera habían sido trabajadas. Incluso tierras que tenían los propios indios capaz tampoco habían sido trabajadas, por más que las hubieran visitado. Entonces, en definitiva, no pueden ellos, pedir que se les reconozca como propiedad una tierra que jamás conocieron. Bien, esto es el punto 1. John Boy, voy a intentar ser rápido, después vamos a dejar lugar para las preguntas. Punto 2. El indígena no debe tener, digamos, más derechos territoriales, repito, que el no indígena. ¿Por qué? En absoluto. ¿Pero por qué esto? Porque, a ver, uno puede decir, bueno, llegaron antes, como decíamos recién. Si uno ve y revisa la historia de las cientos de culturas distintas, con culturas muy disímiles entre sí que habitaban el continente, ninguna respetó a la población preexistente. Venía una más fuerte, los conquistaba y los exterminaba sin distinción, como decía la Magda, son niños, mujeres. Es más, había casos en que había una predilección por inmolar niños. Ya llegaremos a eso. Entonces, ya el discursito ese progre, bueno, llegaron antes, pero escúchame, entonces ellos tienen un derecho por ser preexistente. ¿Por qué ellos mismos no le concedieron, digamos, esto a los que estaban antes? Los aztecas, gran, pueblo milenario, o los incas, los aztecas no existen en la historia de América. 150 años, no existen. Los incas, 100 años, y después nos hablan de las culturas milenarias. ¿Y cómo se establecieron los aztecas en primer lugar y los incas? Bueno, está todo en el libro, por supuesto. Mediante el exterminio sistemático de todas las culturas anteriores. Entonces, ese cuentito de que llegaron antes y que ellos respetaron, no existe. Bien, después, esto es un punto muy importante. Después nos corren de que por las armas vinieron los españoles y a los pobrecitos indios que iban todos de la mano y no conocían la guerra ni nada. O sea, evidentemente la guerra es un concepto propio de Europa. Acá no existía, era, digamos, como hablaba recién la Magda, era toda una concepción rusoniana del Bon Savage. Bueno, aun si esto hubiese sido cierto, fíjense ustedes, aun si hubieran venido los españoles, primero que está probado ya que el 90% de los conflictos existentes durante el proceso de conquista, que yo llamo, como bien dijo la Magda, proceso de liberación, ya diré luego por qué, se ganó por la diplomacia, por el arte de la diplomacia. No hubo prácticamente enfrentamientos, digamos, por lo menos en cantidad, si bien sí en intensidad en algún momento. Pero a ver, en los enfrentamientos que existieron, fíjense, cuando los indígenas dicen, mataron a nuestros antepasados, los torturaron, bueno, bien, está bien. Entonces vinieron los españoles y acribillaron a los indígenas. Ahora bien, ¿cómo hicieron 400 españoles para vencer a un imperio de entre 3 y 5 millones de aztecas? Explícamelo. Bueno, evidentemente,
como sabemos bien y ya ha sido probado y no hay disputa sobre este punto, una gran cantidad de indígenas se alió a los españoles. Todo este razonamiento que estamos haciendo sirve para desmontar. ¿Por qué? Porque vos decís, bueno, ¿cuál es la siguiente pregunta? Che, pero ¿cómo puede ser que estos indígenas se alíen contra un blanco barbudo que había llegado hace 5 minutos contra sus propios congéneres? Bueno, evidentemente la respuesta es muy clara, porque era tal el estado de opresión al cual estaban sujetos, ¿verdad? Que evidentemente dijeron, muchachos, mejor, pero bueno, por este blanco que llegó hace 2 minutos, porque peor no puede ir. Exacto. Ese fue el razonamiento que hicieron y no se equivocaron. Entonces, ¿a qué vengo con esto? Se dieron los conflictos armados. Bien. Díganme ustedes, de las fuerzas españolas, digamos, de las fuerzas contra los aztecas, por ejemplo, o contra los incas, ¿cuál era la proporción de soldados? A ver, si acaso aún yo te concediese, qué bueno, lincharon un par de aztecas, de incas, qué sé yo, la mayor parte eran indígenas. De todo el ejército, digamos, todos los ejércitos o las fuerzas de combate de España, en un 95% eran indígenas aliados. O sea, de último, que si le tenés que echar la culpa a alguien de que, a ver, aparte en una guerra, no es que estaba dormido, fue y le pegó un sablazo, no. Estás en una guerra, pero más allá de eso, si le querés echar la culpa a alguien de que supuestamente exterminaron, echásela a los propios indios. Porque el 95% de las personas que lucharon contra los indios eran los indios que estaban siendo oprimidos, ¿verdad? Estas son cuestiones, yo intento ir a cuestiones específicas y no detenerme en cuestiones, digamos, más bien de tinte capaz académico, de poca aplicación, ¿no? En el día a día. Nosotros necesitamos decir las cosas de un modo sencillo, me parece, con ejemplos sencillos, y detectar dónde están las mayores incongruencias del hombre promedio. Entonces, a ver, si existió al caso un exterminio mediante las armas, fue de los propios indígenas, ¿ok? No fueron los blancos malvados, no, fueron los propios indígenas. Bien. Luego, hablan de genocidio. Hubo dos genocidios acá en el continente. Un genocidio que no existió y un genocidio que sí existió. ¿Cuál fue el genocidio que no existió? Aquellos de los cuales habla la progresía, la izquierda, que vinieron los españoles, mataron. Bueno, a ver, ya es un tema ultra, pero ultra estudiado y por tipos, digamos, serios de distintos sectores ideológicos y ya por la ciencia, la antropología, etcétera. Ya es sabido que más del 95% de las fatalidades de indígenas al momento del contacto con el español fueron por las enfermedades, epidemias, como la viruela. Entonces, pero después nos falta el estúpido, zurdo, sensiblero, que te dice, ay, los mataron con la viruela. Pará, hermano. ¿Qué te crees? O sea, no existían las armas biológicas o el concepto de arma biológica para exterminar poblaciones. Son imbéciles. Aparte te digo más. ¿Cómo podía saber el pobre español del siglo XV que estaba infectado, que tenía la viruela en ese momento, a menos que hubiese sido muy notorio, pero segundo, que alguien podía morir? Porque ya en Europa nadie moría por ese tipo de enfermedades. Ahora bien, naturalmente, en América ya, digamos, no existía esa inmunidad, porque no había contacto con esa enfermedad y no se había generado. Entonces, ese fue el genocidio que no existió, ¿verdad? Esto fue, aparte, también hay que decir que previo a esta gran mortandad indígena, previo a la llegada de los españoles, y esto lo documentan los propios indígenas, yo tengo todas las fuentes, existieron grandes epidemias generadas en el continente donde hubo grandes hambrunas y también, por supuesto, efectos, ¿cómo se llama? No ecológicos, naturales. Naturales, donde murieron, o sea, ya conocían las hambrunas y ya conocían las grandes pestes y enfermedades los indios previo a la llegada de España, ¿okay? De los europeos. Ese fue el genocidio que no existió. Ahora, el genocidio que sí existió es el que yo documento minuciosamente tanto en este como en el otro trabajo, recurriendo principalmente a fuentes, digamos, inobjetables, por provenir de los propios indígenas, ¿verdad? O de mestizos, hijos de indígenas, o incluso de algún antropólogo socialista o etnólogo, etcétera, donde, haciendo un raconto final y para hacer el cuento corto, contabilizando solo los aztecas, en 150 años, digo, cuando hablamos de genocidio, si acaso aplicara, digamos, la terminología a este asunto,
fue el de los aztecas. En 150 años, solo contabilizando la modalidad de sacrificio humano, solo esa, porque había otro tipo de ejecuciones practicadas por ellos, en 150 años ejecutaron más de 15 millones de personas. 15 millones de personas. Cuando hablo del genocidio español, 15 millones de personas en 150 años. Naturalmente, por eso tenían tantos templos sacrificiales, la cantidad de sacerdotes indígenas cuya función principal era la del sacrificio humano. Estos eventos masivos que hacían anualmente, ustedes saben que los años calendarios de ellos, creo que eran 14 o 18 meses, creo que eran, cada uno de esos meses estaba, digamos, dedicado a una deidad distinta que requería, digamos, distinto tipo de víctimas para poder honrarla. Había meses, esto lo cuenta muy bien el padre Sahagún, que convivió con los indios, aprendió el idioma de los indios, hizo muy amigo de los indios y le iban contando la historia. Había festividades, creo que era Tlaloc, el dios de la lluvia, donde los sacrificados debían ser exclusivamente niños, otros exclusivamente mujeres. Digo, tanto que el feminismo marcha con esto, con los indigenistas, ¿verdad? Entonces, haciendo el cuento corto, solo contabilizando los aztecas, la región mesoamericana, 15 millones de personas, ¿verdad? Después tenemos los incas. O sea, era una práctica, digamos, sistemática, no es que fue excepcional, porque uno podrá decirme, bueno, sacrificios humanos existieron en otras culturas en otros momentos históricos, nunca de este modo sistemático. El propio Marvin Harris, que es un antropólogo muy reconocido, que es socialista y antihispanista y anticristiano, dice, muchachos, los indígenas americanos habían institucionalizado la cuestión no solo de los sacrificios humanos, sino del canibalismo, ¿verdad? Entonces, pasando, ese fue genocidio que sí existió, y no fue español, fue indígena. Después, no fue civilización, digo, sino que fue barbarie, porque ligeramente hoy se aplica, digamos, la cultura o la categorización de civilización para cualquier. Tener 3 roñosos con una pluma es una civilización. No, muchachos, no sabían ni hacer una mesa, no puede ser que era una civilización. Exacto. No digo que todos, por supuesto, existieron distintos grados de evolución o técnica de algunos grupos, pero no podemos hablar de una civilización, porque si entendemos civilización, por lo menos al modo clásico, donde debería existir cuáles son los elementos centrales, si bien es un tema que puede discutirse, a ver, tiene que haber cierta armonía social, tiene que haber, digamos, intentar procurar el bien común, ¿verdad? Paz. Bueno, ninguno de estos elementos fueron propios de ninguna de las culturas indígenas americanas. Como sabemos bien, mucho menos fueron ejemplos de libertad, porque eran todos regímenes totalitarios, ¿verdad? Era un régimen completamente verticalista, totalmente clasista, ¿verdad? Donde incluso la persona que venía, digamos, la mayor parte de la población, eran naturalmente personas de pocos recursos. No existía la posibilidad de ascenso social. La posibilidad de ascenso social viene con la llegada de España, ¿verdad? Con la llegada de la Iglesia Católica, donde en 2 o 3 generaciones los indios acceden a la educación, porque la mayor parte de la población durante todos los regímenes indígenas estaba, digamos, reservada solamente para la clase nobiliaria dirigente indígena. El tipo común solo podía aprender alguna manualidad y podía servir como soldado, punto. Llega a España, muchachos, todos tienen derecho a la educación, son profesores universitarios, son gobernadores los indígenas, son sacerdotes. ¿Por qué? Porque el español, el cristiano, los va incorporando a la civilización occidental, ¿verdad? Entonces podemos hablar, por utilizar la terminología moderna, España empodera a los indígenas. Entonces, ¿cómo podemos explicar el resentimiento que tienen estos grupos indigenistas justamente con la civilización occidental cristiana, ¿verdad? Y como bien decía la Magda recién, no existe en la historia un caso, ella hablaba de las legislaciones indianas. Hay un autor muy bueno francés que se llama Jean Dumont, él habla del amanecer de los derechos humanos justamente a partir de Isabel la Católica, con ese acto, digamos, muy conocido, cuando Colón del primer viaje trae unos indios, digamos, esclavizados, se enoja muchísimo Isabel, lo manda a arrestar y le dice, no se te ocurra esclavizar un solo indio más o maltratarlo, porque los indios son tan hijos míos como el cristiano más viejo de Castilla. Y a partir de ahí surge esta serie de legislaciones que decía muy bien la Magda. Después, decía que no es civilización sino barbarie, porque incluso, no ya desde la perspectiva moral, clásica, humanista, sino técnicamente,
Acá yo les recomiendo un libro muy bueno de Lewis Morgan. Lewis Morgan es un antropólogo marxista del siglo XIX. Tiene un libro que se llama La sociedad primitiva, donde él va analizando todo este tipo, digamos, de sociedades o grupos indígenas en distintas partes. Y te dice que técnicamente, acuérdate que no conocían la rueda, un montón de cuestiones, no calificaban ni a un estado de barbarie. Él pone 3 estados: salvajismo, barbarie y civilización. Después, dentro de cada uno de esos estadios, él, digamos, incorpora variantes bajo, medio y alto. Bueno, según la calificación de este marxista antropólogo, los indígenas americanos, en su mayor parte, no calificaban siquiera el estado de barbarie, sino que eran un salvajismo superior en el mejor de los casos. O sea que ni técnicamente, ni tampoco moralmente, podemos tener a estos pueblos como civilizados o civilización. Antes de la llegada de España, esto era un infierno. Se mataban entre todos, pero era una cosa, bueno, digamos, es muy crudo y pongo todos los casos ahí. Y no da ahora tampoco para que esté un poco mencionándolos todos. Pero bueno, ese es el punto. Yo sé que no me quiero extender mucho con el tiempo, por eso voy rápido. Después, esto es importante. Otro de los cuentos que nos quieren vender para decir, digamos, visibilizar aún más la causa indigenista, etc. Nos dicen, la América indígena, la América es indígena. No, América no es indígena, América es mestiza, ¿verdad? Hay incluso habido, no me acuerdo cuál es el órgano que fiscaliza la cantidad de población, por ejemplo, en Argentina. ¿Y qué hacen los tipos? Para hacer ver una mayor, digamos, población indígena, te cuentan como indígena a la persona que se percibe como tal, ¿verdad? Entonces, pero es una cosa, ellos inflan los números. Y ustedes, si se fijan, prácticamente no existen, o sea, poblaciones indígenas puras. Estamos todos mezclados, todos. Entonces, no hablen de una América indígena que no es tal. Es una indígena mestiza, ¿verdad? Esto es muy importante saberlo y no es un dato menor. Y lo último, con respecto a los mitos, así de un modo desordenado lo voy diciendo, ustedes me preguntarán si yo me olvido algo. Esto es principal. Porque el hombre promedio tiene como cierta culpa con el indígena, tiene mayores contemplaciones que a cualquier otro ser humano o individuo. Nos dicen, el indígena es una víctima. Yo le digo, muchachos, el indígena no solo no es una víctima, sino que el indígena es el grupo más privilegiado de todo el continente. El indígena tiene más derechos que cualquiera de ustedes acá. Tiene más derechos que los blancos y que los mestizos. Se los explico en 2 palabras. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo soy un tipo común, de clase media, con mucha parte en Argentina. Yo alquilo en este momento. La parte habitacional, por ejemplo, en Argentina, en otros lugares, es muy complicado. O sea, esto ha sido para todos. Uno destina un 30% de su sueldo a pagar un alquiler. O sea, una gran parte se va únicamente a la cuestión habitacional, ¿verdad? Los indígenas no tienen ese problema. Los indígenas, todos, tanto que andan ahora gritando que más tierra, más derechos, porque se visten un poquito mal, muchachos, tienen la vida resuelta antes de nacer. O sea, los pobres, los afectados, los sufridos, somos los mestizos y blancos, no los indios. Ellos desde que nacen tienen a su disposición 300 hectáreas, 1000 hectáreas. Digo, ¿cuánto necesitas, hermano, para vivir? Nosotros tenemos que trabajar 2 vidas para poder comprar un departamento de un ambiente. ¿Por qué? Tienen resuelta toda la vida. Económicamente también la tienen resuelta los indígenas. ¿Por qué? Naturalmente explotan los campos, venden los frutos de esos campos, los arriendan, hacen proyectos, como vemos en la Patagonia argentina y chilena. Los mapuches, hermano, manejan todo. Son millonarios los mapuches. No nos dejemos engañar por las apariencias. Entonces, tenemos que sacarnos de la cabeza, tal vez no nosotros, pero otra gente, la idea de que el indio es una víctima. O sea, no existe ningún tipo de opresión estatal, ni argentino, ni chileno, ni en ningún otro país, sobre los indios. Tienen igualdad, o sea, siempre tuvieron igualdad de derechos ante la ley, que es lo que importa. Pero ahora vemos que, evidentemente, tienen más derechos que nosotros. Tampoco pagan impuestos, ¿eh? Ahora bien, cuando tienen alguna enfermedad grave, bueno, ahí sí recurren a la medicina y los recursos occidentales, y con los impuestos que nosotros pagamos, ahí van los pobrecitos indígenas, que no les alcanza ya con las 100.000 hectáreas que tienen. Quieren todo nuestro país, quieren la Argentina y quieren Chile. Hoy están reclamando prácticamente 1/3 de la República Chilena y la República Argentina, ¿verdad? Y este fenómeno se da también en Bolivia y en otros lugares. Pero bueno, esto ha sido un modo
bien rápido. Son muchos más, pero estos lugares comunes tenemos que irlos sabiendo. El indigenismo ha tenido, digamos, históricamente, ha ido mutando, ¿verdad? Porque el indigenismo, digamos, originario, si entendemos el indigenismo como un movimiento tendiente a la protección del indígena, como decía la Magda, digamos, a la protección de sus derechos, digamos, a conservar ciertos elementos de su cultura, etc. Bueno, la primera indigenista fue Isabel la Católica, ¿verdad? Con las legislaciones indianas. O sea, ese indigenismo después va transformándose. ¿Por qué? Porque van siendo instrumentalizados políticamente esos indios. Ya en el periodo de las independencias, fíjense que incluso, fíjense ustedes que los indígenas luchan en su gran mayor parte en favor de España, al grito de viva Cristo Rey y al grito de viva el Rey. Entonces, empeora su situación con la llegada de las independencias. Incluso es conocido el caso de la persecución de Bolívar a los indios. Bolívar los persiguió, les quitó tierras que ya les había conseguido España. Bien. Entonces, con la llegada de las independencias, muchas veces el indígena no es tomado en cuenta, especialmente, bueno, ya tenemos, después viene el tema del darwinismo social, positivismo, utilitarismo. Entonces, es como que el indígena ya, para el nuevo proyecto nacional, no es tomado en cuenta, ¿verdad? Entonces, el indígena se va a los montes. Pero ahora, ya en el siglo XX, estoy haciendo un raconto rapidísimo. Ya en el siglo XX, y ya el marxismo cada vez más fuerte, primer tercio del siglo XX, aparecen figuras como Carlos Mariátegui, el peruano, presidente del Partido Comunista Peruano, aparece Franz Tamayo, de Bolivia, y ellos van viendo que el indígena es una gran fuerza para instrumentalizar y para hacer un vehículo del socialismo en estas partes del continente. Entonces ya va siendo instrumentalizado a partir de esa década, pero así todo, siendo marxistas y todo, digamos, no existe una voluntad separatista o, digamos, no se los induce directamente a tomar por las armas la nación y no hay un discurso, digamos, si querés, tan violento contra los no indígenas. Esto cambia a partir de mayo del 68, por poner una fecha arbitraria, pero más o menos para que tengan una idea cuál es el movimiento de días en ese momento, con Fausto Reynaga. Fausto Reynaga es el principal ideólogo de lo que hoy conocemos por indigenismo. El indigenismo actualmente, como vemos, es violento, es racista, es segregacionista y es separatista. Estos elementos aparecen con Fausto Reynaga. Mira, están en internet, busquen el libro La Revolución India, del año 68-69, y él ya se ve esta concepción racista, más que racista, supremacista, de muchos grupos indígenas radicales, donde dicen que el indio es una raza superior y que tiene que barrer y exterminar al blanco, que es una raza completamente inferior. Pero no solo están contra el blanco, esto está en el libro, del ideólogo principal. O sea, cuando venga un zurdo y les diga, no, que el indigenismo es tolerante y la diversidad, los derechos humanos, muchachos, mostrarle los escritos de Fausto Reynaga. Y dice que los mestizos, o sea, ellos odian todo lo que no es indígena. Y al mestizo lo odian incluso más que al blanco. ¿Por qué? Porque lo creen que es un traidor a su raza, ¿verdad? Ha mezclado su preciosa sangre, ¿verdad?, con la del blanco completamente corrompido, ¿verdad? Y ha adoptado las costumbres de ese occidente completamente corrompido por el cristianismo. Esos son los ideólogos, ¿verdad?, del indigenismo, y si nosotros los leemos, vamos a entender mucho de lo que hoy pasa y muchos de sus objetivos, ¿verdad? Entonces, acá cambia, y acá yo me voy metiendo mucho en este tema, y hablo también de otros referentes como él, Constantino Lima, Quispe, etc. ¿Cómo empieza este indigenismo radical? Perdón, ¿cómo voy de tiempo? ¿Sí? ¿Estoy bien? No. ¿Cuánto voy? ¿Sí? Voy rápido igual. ¿Sí? No, pero quiero... ¿Sí? Yo le meto. Bueno. Y después, bueno, se pasó, digamos, este indigenismo radical, viene en los 80, etcétera. Si bien, digamos, funda las bases teóricas de este nuevo indigenismo que muchos llaman técnicamente indianismo. El indianismo, hay una distinción que se hace con respecto al indigenismo porque ya está contra cualquier tipo de intento de asimilación con la civilización occidental cristiana. Bueno, este discurso
asentado por Reinaga, es retomado a partir de los años 90, como saben, digamos ya la izquierda a nivel mundial va tomando nuevos agentes revolucionarios, se funda el Foro de San Pablo en el año 90-91, y bueno, y ya el indígena es tomado como sujeto, digamos, principal y se retoma toda esta retórica y principios de este indigenismo radical de los años 70, ¿verdad? Y acá aparece, por ejemplo, no es casualidad, el propio Hugo Chávez. Hay una cita que yo pongo en el libro acá, y él habla ya en los años 90 dice, el aborigen es algo así, no me acuerdo textual, pero dice como que el aborigen es el camino para el socialismo en América, ¿verdad? Él ya ya nos está señalando abiertamente, Chávez, cuál va a ser el camino especialmente del socialismo del siglo XXI, porque él es un fundador de algún modo. Y fue el camino que han seguido, digamos, hasta ahora. El indígena como un vehículo, en este sentido, de terrorismo, separatismo, etc. Yo acá hablo de los casos de Argentina y Chile, pero por supuesto que también está los casos en Bolivia con los Aymara, en Perú hay muchos de este tipo de conflictos, ¿verdad? Y uno de los principales que lo mencionó Magda es Álvaro García Linera, vicepresidente de Evo Morales, ¿se acuerdan? Tipo realmente muy preparado, muy culto en lo suyo, muy maquiavélico. Incluso varios de sus libros ha presentado acá, incluso el libro que él tiene, Plurinacionalismo, Nacionalismo y no sé qué más, que le va planteando, digamos, el separatismo, él va planteando la estrategia plurinacionalista acá en Chile con la presentación de ese libro, y él ahí dice justamente que el camino de la nueva izquierda revolucionaria tiene que ser a través del plurinacionalismo, ¿verdad? O sea que los estados adopten la figura plurinacional. ¿Y qué implica que un estado sea plurinacional? Porque muchas veces, incluso yo creo que mucha gente cuando vive en Mamarracho acá o en otros países, capaz no tomaron debida conciencia. Implica la existencia de otras naciones dentro de una misma nación. Se le da básicamente un estatuto similar, por ejemplo, si en Chile tenés entre 8 y 12 culturas indígenas reconocidas, bueno, cada una de esas 8 y 2 o 12 pueden constituirse en naciones, tendrían las mismas atribuciones prácticamente que el Estado central. Es un rompimiento de hecho y de derecho de la nación chilena, como lo piensa en Argentina. En Bolivia creo que son 30 las reconocidas. Entonces, te están destruyendo el Estado. Entonces, el plurinacionalismo tiene grandes consecuencias. Porque aparte, vos haces un ejercicio práctico. Está bien. Entonces, en tanto naciones independientes, por supuesto que el próximo paso es intentar obtener de la ONU un reconocimiento formal. Pero es muy peligroso esto, porque si vos tenés grupos que no tienen un mismo proyecto nacional, ¿verdad? Porque una cosa es que una nación puede albergar distintas culturas, que los tienen todos, básicamente. Nadie es homogéneo del todo culturalmente, pero hay un objetivo común, digamos, hay un proyecto común que a pesar de las, digamos, diferencias que tengamos, bueno, pero nosotros estamos de acuerdo en un camino común para la nación. Entonces, él va proyectándose la cuestión del plurinacionalismo a través de las modificaciones constitucionales, ¿verdad? Entonces, Álvaro García Linera lo que dice, bueno, muchachos, nosotros para romper Occidente, para romper las repúblicas, digamos, americanas, especialmente para poder desestabilizar a todos los gobiernos de derecha, tenemos que lograr la figura de la plurinacionalidad en la mayor cantidad de naciones posibles. Entonces, hay una doble vía. Por un lado, la vía abiertamente terrorista armada, como puede ser algunos grupos mapuches, etcétera, que eso es lo que vemos en la televisión. Pero lo que no vemos, y es mucho más peligroso, son, digamos, esta penetración, si querés, un poco más pacífica o más incruenta a priori, que es la ratificación de tratados internacionales que de algún modo van limitando tu soberanía, ¿verdad? Porque es lo que hacen lamentablemente muchos tratados internacionales, te limitan completamente la soberanía cultural, territorial, económica, por ejemplo, que ellos dicen, bueno, no, como vos adherís a la figura del Tratado del Cambio Climático, entonces vos no podés desarrollar tu industria acá, ¿entendés? No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, tenés que dar no sé cuántos recursos a estos grupos minoritarios, te van manejando, son organizaciones internacionales manejando nuestras patrias, muchachos. Y bueno, el indígena es el pretexto. ¿Y por qué? Porque el indígena pobrecito goza de buena salud del relato indigenista en base a, como he dicho, todo este tipo de mentiras, ¿verdad? Entonces, hay que entender que el indigenismo se manifiesta en esta doble vía. Está la vía mapuche, aymara, armada, etcétera, pero también vía constitucional. Por eso es muy importante que nosotros podamos, digamos, plasmar estas inquietudes
dentro de las que se trate en la agenda política, ¿ok? Para dejar de hacer concesiones a este tipo de, digamos, de grupos, ¿verdad? Porque, digamos, van a destruir, como de hecho están destruyendo nuestra nación. Por supuesto que también culturalmente, ¿por qué? Porque con este discurso se criminaliza completamente nuestra propia cultura. En las currículas escolares, básicamente te dice, bueno, que los niños son todos buenos y toda la cultura occidental cristiana es históricamente opresora, ¿verdad? Entonces, bueno, naturalmente te van borrando la identidad. O sea, no solo es un conflicto territorial, también es principalmente un conflicto identitario. Y como sabemos, y un poco lo dijo Magda también, este era Toynbee, creo que es que dice, Toynbee, ¿no? Dice que, digamos, un pueblo que pierde su identidad está destinado a desaparecer. Y Toynbee tiene más de 10 tomos dedicados al estudio de todas las civilizaciones históricas y él lo pudo corroborar empíricamente. No es que él dice una idea que queda linda, no. Él fue estudiando civilización por civilización y vio que en el momento que las civilizaciones pierden la religión o pierden los elementos centrales de su cultura, ¿verdad? Es el momento en que indefectiblemente cae. Sin excepciones, esa es la explicación que cuenta Toynbee. Y en el momento de florecimiento de cada civilización, es el momento que existe un mayor apego hacia la tradición, ¿verdad? Y hacia su propia cultura. Por eso que es muy importante la identidad y el marxismo lo sabe. Entonces, utiliza la causa indígena para hacernos sentir culpa de nuestra propia identidad, de ser argentinos, chilenos, cristianos, de tener valores de la moral clásica, etc. Entonces, fíjense cómo son varias vías, ¿verdad? En ese sentido. O sea, por un lado, nos quitan lo más valioso que tenemos, digamos, la columna vertebral de nuestras naciones. Somos parte de una misma civilización, que es justamente la cuestión cultural, pero por otro lado también te van separando territorialmente. Entonces, tenemos que tomar especial cuidado con esto. Lo último que quiero decir, si dejo lugar a las preguntas, que hay una peligrosidad mayor para el terrorismo, porque no es que es un fenómeno, puedes decir, bueno, son 3 gatos locos acá, allá. O sea, se ha probado ya de un modo fehaciente las vinculaciones, por eso digo que es un peligro muy grande el indigenismo. Esto no es que nosotros somos conspiranoicos o que queremos ver. Se les ha probado las vinculaciones con grupos terroristas, como la FARC, como ETA, como el IRA. Acuérdense cuando cae abatido el guerrillero este de la FARC, creo que era Reyes en Ecuador, a él le secuestran un conmutador, una computadora. Cuando ellos recaban los archivos, ven todos los correos electrónicos y las vinculaciones que había de la FARC con el MIR de Chile, con Mapuche, con Montenegro de Argentina. Y bueno, ya ha habido bastantes estudios e investigaciones que han publicado todas estas vinculaciones. Entonces, fíjense que evidentemente el indigenismo es una cuestión que tenemos que tener cuidado porque están vinculados con los grupos terroristas, son financiados por dictaduras socialistas como Maduro y todos estos, el castrismo y todos estos, evidentemente hay que tener cuidado. Y especialmente porque últimamente es cada vez más visible la vinculación de los indigenistas radicales con grupos del Islam radical. El Islam, como sabemos, está cada vez más presente, hablo del Islam radical, ¿ok? Cada vez más presente en el continente, apañado especialmente por los grupos socialistas. Tienen bases en Bolivia, tienen bases en Venezuela, y ellos van a hacer todo lo posible. Históricamente, el Islam radical, especialmente el que viene luego de la Revolución del 79, que se da ya en Irán, ¿viste? Cuando cortan con los gringos y se van. Bueno, claro, y van a hacer todo lo posible para destruir la civilización occidental cristiana. ¿Cuál es el enemigo del Islam? Los Estados Unidos, el cristianismo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo lo que ellos puedan hacer para penetrar en Occidente, ¿verdad? Lo van a hacer, lo van a hacer. Y el indígena es una gran herramienta para eso. Por eso que el indigenismo sirve al marxismo y a todo tipo de dictadura socialista. Bueno, y es un tema que evidentemente yo le he dado algunas pinceladas, tal vez a veces de un modo un poco caótico, pero creo que a veces es mejor la naturalidad, ¿no? Que estar, bueno, esto, tú, para que quede más... es verdad, y también tengo que dejar algo para el libro, ahí está. Muchachos, no le puedo dar todos los datos. Así que, pero bueno, estas fueron algunas pinceladitas. Recuerden, a ver, digamos así, recapitulando un poco, el libro tiene 2 partes. La primera parte, dedicada a desarticular el relato en cual se sustenta todo el discurso indigenista que les da, digamos, el pretexto para las demandas que ellos tienen, ¿verdad? Entonces,
Esto es principal, primero la cuestión, si queremos, retórica discursiva del indigenismo. Una vez que tenemos algunas respuestas a todo eso, ya pasamos a la parte de la acción concreta, política e ideológica del indigenismo actual. Sus vinculaciones con todos estos grupos terroristas y sus intenciones separatistas de destruir no solo Chile y Argentina, sino el resto de América. Así que, bueno, amigos, yo no sé si ahora demos lugar a las preguntas, pero la verdad es que me siento muy cómodo y cada vez que ya vengo acá casi como el patio de mi casa, estoy muy contento y les agradezco mucho a todos por estar aquí presentes. Fran, Magda querida y a todos nuestros amigos, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian.